vamos a entrar con nuestro primer invitado de El Café de la Lluvia. Vamos a viajar a la Biblioteca Nacional de España, nada más y nada menos. Hablamos con Fermín de los Reyes, que es comisario, comparte la comisaría, por así decirlo, de esta exposición Incunábula, 550 años de la imprenta en España. Hola Fermín, buenos días. Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en este Café de la Lluvia. Vamos a acercarnos a esta exposición que está desde el 21 de abril y estará hasta el 23 de julio de 2022 en la Biblioteca Nacional de España, como digo. Es una exposición que nos muestra cómo llegó la imprenta a España, por así decirlo, Fermín. Sería un poco el objetivo de la exposición. Claro, primero conmemoramos esos 550 años de la llegada de la imprenta a España y mostramos cómo era una imprenta primitiva y luego un poco la historia de esa llegada y además las características de esos libros que llamamos incunables, ¿no? Que es lo que titula esa exposición, con ese nombre latino, ¿no? Incunábula. Si te parece, Fermín, antes de nada, vamos al principio, a los orígenes. Antes de la imprenta, ¿qué había? Los libros, ¿cómo eran los libros? Hay como dos fases, ¿no? Manuscritos y antes de la imprenta otra cosa a partir de si tablas o... Ahora nos contarás. ¿Cómo Sí, era esto? sí, sí, bueno, a lo largo de la historia tenemos pues los manuscritos, digamos, la historia medieval bueno, y anterior, pero vamos, pues nos vamos a la Edad Media, tenemos los manuscritos, es decir, copia a mano de otros libros o escritura a mano de distintos textos y en Europa se vio la necesidad de hacer más de esos textos en múltiples ejemplares. Cada vez con el nacimiento de las universidades, el desarrollo de las ciudades, etcétera, etcétera, cada vez hay más demanda de lectura, más demanda de libros y claro, la factura a mano se hacía pues, más cara y menos viable, ¿no? Entonces, hubo un intento intermedio, que es al que te referías, que es el libro xilográfico. Es grabado en madera, en relieve, y con esos grabados se hacían incluso libros, no solo ya grabaditos, textos menores, sino pequeños libritos de entre las 50, unas 100 hojas, que servían pues, para evangelizar o para distribuir entre gente interesada. Por ejemplo, pues hay una Biblia Pauperum, que es un ejemplar de los que tenemos en la exposición, del siglo XV. Tenemos también guías para ir a Roma, gramáticas, en fin, para el aprendizaje. Pero ¿cuál era el inconveniente de la madera, de ese sistema? Que había que grabar las planchas una a una y esas planchas solo servían para ese texto, ¿no? Incluso la combinación de los caracteres, ¿no? De las letras, para que nos entendamos, en madera tampoco era viable, solo para pocos textos, o textos breves, porque la madera se desgasta y la madera hay que hacerla también a mano, ¿no? Los tipos. ¿Cuál fue el gran invento de Gutenberg entonces? Pues fundir, ser capaz, no tanto la prensa, que es una adaptación de una prensa ya existente, sino ser capaz de con un único molde fundir unos pocos caracteres, porque son muy pocos los de nuestro abecedario, más signos especiales y puntuación, etcétera, etcétera, y combinarlos para formar esos textos y hacer libros como los que se estaban haciendo. O sea, los primeros incunables son muy parecidos, son pues, iguales, ¿no? De hecho, en la exposición tenemos un códice del siglo XV, un manuscrito, y el primer incunable que se conserva en la Biblioteca Nacional de 1460 y son muy parecidos en estética, en disposición, etcétera, etcétera. Entonces, con ese sistema nuevo de combinación de caracteres se pueden hacer todos los textos posibles y ese fue el gran invento que cambió, ¿no? el mundo. ¿Cómo llega la imprenta a España? ¿Quién la trae a España? Y seguidamente, ¿cómo empieza a articularse, ¿no? En talleres. Sí, claro, nosotros pensamos en una sociedad estática entonces, ¿no? Frente ahora a la sociedad globalizada, pero no es tanto así. Entonces, la imprenta, claro, se inventa en Alemania, pasa a Italia, la Italia cuna del Renacimiento, ahí se expande mucho y, claro, en Italia
pues hay mucha relación con España, España con Italia, y los principales popes, alta nobleza, la jerarquía eclesiástica, pues saben de esa existencia de los talleres, de unos nuevos sistemas que hacen libros perfectos, ¿no? Entonces, una de esas figuras es el obispo Juan Arias Dávila. Él había estado también en Roma previamente, o sea que él ve, aparte de haber visto libros, ve los talleres y se trae a un impresor de allí, un alemán, de origen alemán, Juan Parix de Heidelberg, y se lo trae a Segovia. Allí en Segovia, en 1472, establece ese taller e imprime el primer libro que conocemos, que es el primer impreso en España, que es el Sinodal de Aguilafuente, ¿no? Son las actas de un sínodo que se celebra en dicha villa segoviana en junio de 1472 y pues a los pocos meses se imprimió ese libro y hasta otros 8 libros en 2-3 años que estuvo en Segovia. Hay que tener en cuenta que, claro, es iniciativa de una persona, pero también este obispo Arias Dávila regía un estudio de gramática, filosofía, o sea, que era una persona que estaba interesada en la formación de las personas, por lo tanto le vino al pelo ese invento para poder generar y hacer textos y multiplicarlos. Claro, rápidamente se conoce su llegada. De hecho, al año siguiente en el concilio de Aranda coincide Arias Dávila con otros obispos y arzobispos, consta que hablaron de la imprenta y bueno, la imprenta se expande rápidamente, bien por iniciativa de la Iglesia que lleva a España la mitad más o menos de las primeras imprentas españolas, bien por iniciativa propia o también de la corona y de otras instituciones. Entonces se expande rápidamente. En muy pocos años tenemos, en el 73 tenemos en Barcelona, Valencia, probablemente Sevilla, aunque no está muy claro, en el 75 en Zaragoza, o sea que luego ya se va distribuyendo porque se ven las grandes ventajas de su utilización. Has hablado del Sinodial, que es la primera obra que se crea y que está en la biblioteca. O sea, es la obra de fuera de la Biblioteca Nacional de España que está en la biblioteca, que compone la exposición, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, claro, es que la exposición, este tipo de exposiciones que son de tesoros de la Biblioteca Nacional, porque bueno, hay 3 salas de exposición en la biblioteca, pero bueno, esta que está en la antesala del Salón General se dedica a tesoros de la Biblioteca Nacional, entonces la mayoría, pues, lógicamente, son todas piezas de allí, exceptuando el Sinodal, que el Sinodal es ejemplar único en el mundo y se conserva en la Catedral de Segovia. Entonces, claro, propusimos María José Rucio, que es la otra comisaria, y yo propusimos que se solicitara al Cabildo el ejemplar. Efectivamente, además les agradecemos públicamente que nos lo prestaran y allí está expuesto en una vitrina central ese primer testimonio de la imprenta española, que se ve que es un libro rústico, digamos, ¿no? También es verdad que como es un libro de actas, pues no es un libro vistoso. Hay que tener en cuenta que son constituciones de la diócesis de Segovia. Entonces, pues, son las distintas disposiciones, porque los religiosos tenían que aprender latín, por ejemplo, conocerlo, y si no, pues tenían que aprenderlo en 4 años, que no pudieran llevar armas sin licencia, que no pudieran llevar ropajes lujosos o que, por ejemplo, no hubiera divorcios clandestinos, que la gente iba a los notarios, por ejemplo, y había esos divorcios, entonces la Iglesia quiere conocerlos, etcétera, etcétera. Entonces es un libro significativo, emblemático, que lo tenemos ahí, sí. Aquí hay varias cuestiones que se pueden abordar. Una de ellas es quién encargaba los libros, qué mensaje había en esos libros, en aquel contexto histórico en el que nos estamos moviendo, y quién era el destinatario de los libros. Bueno, pues libros hay de todo. Y de hecho en la exposición tenemos un pequeño apartado, pues son 5 vitrinas. O sea, en esas 5 vitrinas hemos tenido que meter, pues claro, es una sala pequeña y tampoco es conveniente meter demasiados libros, ¿no? Pero ahí se ve que hay de todo. Esa vitrina de necesidades y saberes, pues tenemos, por ejemplo, libros litúrgicos,
estamos hablando antes de la Iglesia, pues libros litúrgicos, libro teológico, etcétera, etcétera. Pero claro, no solo eso, ni muchísimo menos. Está el libro científico. Hay obras de medicina, hay obras de geografía, y luego tenemos la gramática castellana, por ejemplo, pues claro, libros de enseñanza, la primera gramática, la gramática de Nebrija. Tenemos texto legislativo. Entonces, según el editor, hablamos de editor, pero no es como el de hoy, ¿no? Es un editor moderno, pero vamos, el editor, cuando hablamos del editor es el que paga. Entonces, ¿quién paga? ¿Quién le encarga? Como me comentabas. Pues en este caso, pues arzobispos, obispos, tal, los libros litúrgicos, ¿no? O en el caso de constituciones sinodales, pues si son de una orden monástica, pues es la orden monástica. Ahora, por ejemplo, el primer libro impreso en Zaragoza, en 1475, que es un manual, ¿no? Para los religiosos, el vicario les exige a los religiosos que lo compren bajo pena de excomunión. O sea que, bueno, que es algo así curioso, ¿no? Luego también están, entonces, claro, hay universidades, hay libreros profesionales, o sea, hay gente que se dedica también, dice, bueno, ve en mercado, y dice, pues voy a editar esto porque tengo mercado. Están las bulas de indulgencias, por ejemplo. Están las particulares, pues para una catedral, para el arreglo de una catedral o lo que sea, o están las bulas de cruzada, que eran en los primeros momentos para la guerra de Granada, y ahí están los reyes católicos detrás de ellos. Los reyes católicos también tienen un gran protagonismo porque hacen una edición de libros de libros legislativos. Claro, ellos estaban hablando de la unificación del reino, en fin, todo eso ya que bien conocemos, pero también aprovechan la imprenta, traen impresores, les quitan impuestos a los impresores y a los libreros que importen libros, o sea, que favorecen la imprenta, pero también publican libros de carácter legislativo, que para unificar esa legislación, que tanto el legislador como sobre todo pues, los jueces supieran cuál era la legislación. Y ahí tenemos ese tipo de libros. Hay libros de literatura, como no, tenemos, ya he dicho antes, pues libros de viajes, o sea, es pues lo que podemos encontrarnos hoy día, hay noticias, lo que nos podemos encontrar hoy día trasladado al siglo XV, hay una gran variedad. Hay otra cuestión también interesante que es cómo se realizaban los grabados y incluso también el pentagrama con las notas musicales, que esto me parece muy curioso. En estos primeros momentos, ¿cómo se hacía, Fermín? Pues bueno, va a haber una evolución. Cuando hablamos de la imprenta, como con todo invento, siempre hay una evolución desde los primeros momentos, las primeras décadas, digamos, hasta luego que se va perfeccionando. Entonces, los grabados. He hablado antes del libro xilográfico grabado en madera. Bueno, se aprovecha, claro, esa técnica de grabado en madera en relieve para hacer los grabados. ¿Y dónde van a ir los grabados? Pues en libros de viajes, en libros científicos, en algunos libros literarios que pues pueden tener su interés, hacerlos en condiciones, por ejemplo, pues los 12 trabajos de Hércules que tenemos ahí en la exposición, o el Fasciculus Temporum, que es el primer libro con grabados español de 1480. Entonces, aprovechan esa técnica que tiene una ventaja, y es que se puede utilizar, es sencilla de realizar, y se puede simultanear con la tipografía. La tipografía es en relieve, el grabado en relieve, entonces se pasa por la prensa y puede poner perfectamente el grabado junto con los tipos. Y entonces eso es relativamente sencillo. Luego es verdad que hay algún libro, este que he dicho de los 12 trabajos de Hércules, que parece, o algunos autores opinan que es grabado en metal, ¿no? Con estaño, también en relieve, pero bueno, la técnica fundamental es el grabado en madera en relieve, que se extiende hasta casi nuestros días. Bien, es verdad que luego a partir del 16, de mediados del 16, se extiende el grabado calcográfico en cobre, en hueco. Pero bueno, en este periodo incunable, sobre todo en madera. Y es relativamente fácil. Comentabas antes que bueno, había gente que veía una oportunidad de negocio en la imprenta, obviamente. ¿Quiénes eran los que les iba bien con la imprenta, por así decirlo, económicamente? Bueno, pues se supone que los impresores
Hay algunos que son impresores, editores, o sea, que también se rodean, por ejemplo, Pablo, o sea, los Urus en Zaragoza, ¿no? Pues es gente, digamos, humanista que se rodea también de eruditos, que le proponen libros, que incluso traducen algunos, tal y cual. Entonces hay gente que se mueve muy bien. Pero además por ejemplo, este Urus es negocio internacional, o sea que no solo tenía sus relaciones con el norte de Europa y se traía libros y los hacía aquí, los publicaba. O sea, los impresores, bueno, podían hacer su negocio. Es verdad que también muchas veces decíamos de Juan París, por ejemplo, pues Juan París viene aquí, hace esos encargos y luego, bueno, Segovia pues no es una ciudad que diera mucho de sí para realizar encargos, luego se va a Toulouse, se va a otros sitios. Tenemos también multitud de impresores que van de unos sitios a otros trabajando y buscándose la vida, como pueden. Pero también hay libreros profesionales y editores profesionales, que a veces no solo son gente que se encarga de los libros, sino que tienen múltiples negocios. Hay que pensar, igual que ahora, que lo importante no es tanto tener un negocio, sino tener los contactos, tener las vías de comunicación. Entonces, si tú estás trayendo mercancía de Venecia, pues lo mismo te da traer paños o traer sedas o joyas o traerte libros. Entonces, a veces el, el gran negocio que hacen algunos no es ya solo imprimir, sino también importar libros. O sea, España es una productora escasa de libros, pero sí que es una gran importadora. Entonces hay gente que se dedica a eso, a importar, a vender, a tal, y bueno, suponemos, aunque tampoco hay mucha documentación, suponemos que hay gente que pinchó, que a lo mejor editas una obra y no tiene el éxito adecuado, y también, pues, en el caso contrario, ¿no? Hay gente que pues, hace una obra y de pronto se encuentra que es un gran éxito y hace distintas ediciones y va aprovechándose, pero no hay un control tampoco de los textos como el que hay ahora. Salvo que tuvieran una exclusiva que le concedían los monarcas, se llama privilegio, cualquiera, una vez que está el libro circulando, podía imprimir ese libro e imitarlo, copiarlo y ya está. O sea que, bueno, es un negocio también con sus riesgos, ¿no? Y ya la última, Fermín, como investigador, ¿cuál es el incunable que has tenido, que más te fascina a día de hoy y por qué? Uf, pues es complicado. Mira, uno de los, bueno, aparte del sinodal, por supuesto, ¿no? Que he estudiado ya, llevo un tiempo y es más conocido, pero hay uno al que le tengo especiales ganas, ¿no? Especiales ganas, que no está en la exposición porque está en la Fundación Lázaro Galdiano y es un manual, bueno, es un sacramental, ¿no? Un manual de sacramentos que no sabemos cuándo se imprimió ni quién lo imprimió. O sea, es uno de esos libros, que hay varios. O sea, el problema de los incunables es que muchos de ellos no tienen en el colofón o no tienen datos de quién los hizo, ni cuándo, ni cómo. Entonces nosotros tenemos que comparar la tipografía, etcétera, etcétera. Bueno, pues este sacramental lo hemos desencuadernado, lo hemos abierto, hemos sacado información, pero todavía no podemos decir de dónde es ni quién lo hizo, ¿no? Entonces ese misterio que tiene, pues hace que sea, o sea, especial. No he sido el primero, hay precedentes, hay incunabulistas que han estado con él y no han llegado a ninguna conclusión, y yo espero que en algún día a lo largo de estos próximos años, si aparece algún documento o aparece otro impreso con esa misma tipografía, podamos decir, bueno, el sacramental ya tenemos, ya le Bueno. tenemos aquí fichado, ¿no? Qué bueno, Fermín. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, tomarte este café y exponernos la muestra brevemente, de manera sintética, que podemos ver en la Biblioteca Nacional de España. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias a vosotros por la difusión. Gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós. Buen día. Hasta luego. Teníamos...